Muy buenas noches, docente. Mi grupo está conformado por Natalie Martínez, Camila Patascoy, Jorge López, David Gámez, Jesús Ramos y mi persona Gustavo Jaramillo. En esta ocasión nos toca el tema a exponer, la interpretación legislativa. Traemos en la colación el Código Civil, en el capítulo cuarto, artículo 25, que nos habla acerca de la interpretación de una ley y la interpretación auténtica. Le paso a leer el artículo. La interpretación que se hace para fijar el sentido de una ley oscura corresponde al legislador. En base a esto y a explicar el tema, nos hemos fijado en este tema y la sentencia C820 del 2006, que se titula La inexequibilidad de un enunciado se clasifican constitucionalmente superflua. Bueno, este escrito nos trae el tema al interpretar el derecho general, hablando de la sentencia C820, en la que en ella se examinó la constitucionalidad del artículo 25 del Código Civil. Ahí se disponía que la interpretación que se hace con autoridad de una ley oscura solamente correspondía al legislador. Con esta sentencia vamos a tocar los tres temas, que es la estructura de la sentencia, el punto de discusión jurídico del tema, la tesis y el aparato argumental que en ella se sustenta. Trayendo así los temas a fijar acerca de las leyes a interpretar, teniendo en cuenta las reglas y las normas fijadas por la Constitución. Interpretación de la ley por el Tribunal Constitucional. La Corte se pronunció después de que un ciudadano demandara el artículo 25 del Código Civil, el cual menciona la interpretación que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura de una manera general solo le corresponde al legislador. Para el accionante, este artículo viola la Constitución, pues deja de lado las altas cortes como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, dándole mucho poder de interpretación legislativa únicamente al Congreso de la República. Para el accionante, existe un monopolio dentro del Congreso de la República porque viola el principio de supremacía constitucional, tal como se lo menciona en el artículo 4 de la Constitución Política, que menciona que la Constitución Política es la norma de normas y en caso de que exista una incompatibilidad entre una norma o cualquier otra norma jurídica y la Constitución, se aplicarán las normas constitucionales. Igualmente menciona el artículo número 13 de la Constitución Política, que es el principio de la igualdad. También menciona el artículo 241 y 243, en donde se le confía a la Corte Constitucional la integridad y la supremacía de la Constitución. El artículo 234, 235 y 237 de la Constitución, en donde hace referencia a la Corte Suprema de Justicia, quien es el máximo tribunal de la jurisdicción. Surgen dos preguntas. ¿Existe realmente un monopolio interpretativo que lo maneja el Congreso de la República? ¿Y se desconoce la facultad que tiene la Corte al momento de hacer el control de constitucionalidad? La Corte reconoce que no existe un monopolio manejado por el Congreso, pues este también es un órgano de interpretación legal y por lo tanto, tanto el legislador como las altas cortes pueden realizar la interpretación de una ley, pero esto depende mucho de las conveniencias políticas y de la oportunidad y la decisión judicial. Buenas noches, compañeros y profesores. Mi nombre es Camila Patascoy y les voy a exponer acerca de lo anteriormente expuesto por mi compañera, que es sobre la sentencia C820 del 2006. Bueno, de acuerdo con esta sentencia, la segunda cuestión que la Corte encontró en la expresión solo, que se encuentra entre comillas, está contenida en el artículo 25 del Código Civil, resulta inconstitucional. ¿Por qué resulta inconstitucional? Porque dicha interpretación de la ley facultada en el legislador desconoce la cosa juzgada y la facultad de la Corte para interpretar la ley con carácter obligatorio y con carácter vinculante. Entonces, de acuerdo con esto, en esta sentencia, también la palabra con autoridad, que está entre comillas y está contenida en el artículo 25 del Código Civil, resultan inexequibles.
ya que la característica central de estas interpretaciones del legislador y de la Corte Constitucional no es la autoridad, sino la generalidad. Entonces, entendida así como la norma predominante, no es la ley, sino la Constitución. Por lo tanto, esta sentencia hace una parte resolutiva, la cual dispone la inexequibilidad de las expresiones solo y la expresión con autoridad, declarándose la inexequibilidad del enunciado. Así que para esta disposición, existen dos dimensiones argumentales. La primera dimensión, que es la administración histórico-evolutiva, que es de calidad baja, en la cual hubieron desgastes inútiles, argumentales, sin ninguna profundidad, ni ninguna decisión importante para el caso, y con una aparente erudición difusa. Y la segunda dimensión es la dimensión normativo-constitucional, la cual se hizo desde las características del Estado junto con la teoría del control y también de las funciones del Tribunal Superior Constitucional, en el que evidencia el ejercicio del control constitucional y se derivan las interpretaciones de la ley que con similitudes o con igualdades y con diferentes y con iguales características y la misma fuerza vinculante una ley con la otra. Bueno, diapositiva, como pueden ver, esta diapositiva habla sobre la interpretación de la ley por el legislador, y cabe resaltar que en esta pregunta que si el legislador puede interpretar la ley, entonces la respuesta es sí. Él lo puede hacer, pero lo hace por medio de otras leyes, en virtud de la competencia que le designan en el numeral primero del artículo 150 de la Carta Política, en el que lo facultan de interpretar, reformar y derogar las leyes. También hay un contrario en este caso, que es el caso del Congreso, que no está facultado para interpretar la Constitución. Y también podemos hablar de que el legislador, en este estricto rigor, no ejecuta la Constitución, sino que ayuda y adopta libremente las políticas legales que existen, digamos, cuando se crea una ley. Buenas, profesor y compañeros. Vamos a mirar sobre la interpretación de la ley por el legislador. Ahora bien, esa facultad de interpretar la ley no es indeterminada ni discrecional, sino por el contrario, la categoría de las leyes interpretativas ofrece características propias, criterios de evaluación y sobre todo debe satisfacer requisitos constitucionales. En este sentido, a continuación, se redescriben las características analíticas de las leyes interpretativas y se enuncian los criterios de evaluación constitucional sobre ellas para efecto de adoptar como referente el contenido de la sentencia C-076 del año de 2007, si bien es posterior a la sentencia C-820 del 2006. Como se dijo, la potestad de interpretar las leyes que la Constitución le otorgó al Congreso no es libre o discrecional, sino que descansa en un supuesto normativo y fáctico que durante la vigencia de la primera ley, es decir, de la que es objeto de interpretación, haya acontecido diversas interpretaciones que ofrece contenidos a comprensiones distintas a las originalmente. Dentro de esa perspectiva, el legislador bien puede interpretar sus leyes siempre que su actividad se dirija única y exclusivamente a proferir normas que tienden a aclarar el sentido exacto de una disposición
con miras a lograr su fácil y correcto entendimiento, así las cosas, si son pretextos de interpretar. Ahora bien, la Corte no solo precisó el contenido y alcance de las leyes interpretativas, sino que fijó 3 elementos que deben ser satisfechos para que el enunciado legal que contiene la interpretación sea considerado constitucional. Y son las siguientes. La primera es: el nuevo enunciado debe referirse expresamente a una norma legal anterior. La segunda es: el nuevo enunciado debe fijar el sentido de uno de los múltiples significados plausibles de la norma interpretada, pasa a ser el significado auténtico. Y la tercera: el nuevo enunciado no debe agregarle a la norma interpretada un contenido que no estuviera comprendido dentro de su ámbito material. De acuerdo con estas líneas de comprensión, si los 3 requisitos no se satisfacen, entonces el nuevo enunciado no es de carácter interpretativo, sino que en realidad es una reforma o adición de la norma interpretada, lo que para la Corte resulta inconstitucional por violar los principios constitucionales de racionalidad mínima y retroactividad de la ley, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima. Cordial saludo, docente. Continuando con el tema relacionado con interpretación de la ley y el artículo 25 del Código Civil, que se refiere a la interpretación hecha por el legislador, también tenemos que ver lo que es la modulación de la sentencia C820 del 2006, lo cual la de modulación se entiende que es esa técnica generalmente usada en el control de constitucionalidad para establecerle el sentido en los que debe entenderse una disposición o un enunciado normativo, esa transformación que debe tener ese enunciado. Dentro de la modulación tenemos unos tipos de sentencia, los cuales están las sentencias condicionada o interpretativa, la sentencia aditiva o integradora y las sentencias sustitutivas. Como ya lo han mencionado los compañeros, esta sentencia demanda el artículo 25 del Código Civil, que es la interpretación hecha por parte del legislador, porque de alguna manera se actúa o no tiene en cuenta a la Corte Constitucional para realizar esa interpretación, desconociendo así el artículo 241 constitucional. En el capítulo 4 del Código Civil también nos mencionan los tipos de interpretación, que es, entre los cuales están la interpretación auténtica, la doctrinal, la sistemática, la extensiva y la gramatical. Se debe tener en cuenta que estos tipos de interpretación son del siglo XIX, fueron considerados como únicos hasta finales del siglo XX. El problema de fondo de la sentencia mentada no era tanto el de examinar si el legislador podía o no interpretar la ley, porque es evidentemente de que sí lo puede hacer, según el artículo 150 de la Constitución, en su numeral primero, que no le da la facultad de interpretar, de reformar y derogar las leyes. También se debe considerar que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional tiene un carácter general y aplicación para todos, especialmente en los casos de sentencias moduladas. El problema en sí no era de examinar si resultaba constitucional o no el modelo de interpretación que se tenía, ya que se debe tener en cuenta de que el Código Civil fue en el año 1887, iba de la mano con la Constitución del 86, que era un sistema jurídico muy elemental, enfrentado ahora a lo que es la Constitución Política del 91, que es un sistema jurídico más complejo. En esta sentencia, la Corte declaró la constitucionalidad del enunciado demandado mediante una sentencia aditiva. Ahora adentramos a ver qué es una sentencia aditiva. Es aquella que agrega un supuesto hecho o requisito a lo señalado
por el legislador con el fin de hacer que haya esa compatibilidad con la Constitución política. En el contexto se indica que se tuvo en cuenta el principio de persistencia del derecho, que fue lo que impidió que se declarara la inexequibilidad total del enunciado. Muchas gracias, docente. Esto era lo que tenía por exponer. Le doy paso a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Jorge López y hoy les vengo a hablar de la interpretación de la ley por el legislador. El capítulo cuarto del título primero del Código Civil se ocupa del establecimiento y la limitación para la interpretación jurídica, así como en sus diferentes modalidades, empezando por su artículo 25 que establece la interpretación auténtica y que es llevada a cabo por el legislador. También vamos a hablar de la jurisprudencia en la facultad de la interpretación. Recordemos que la facultad de interpretación, de interpretar las leyes, es del Congreso de la República. Estamos hablando del artículo 150 superior, es previa a la Constitución del 91 y también remonta a lo consagrado en el numeral primero del artículo 76 de la Constitución de 1886, que también es donde dispone al Congreso de la República la facultad de hacer leyes y por medio de las mismas hacer una interpretación, reformar y derogar las leyes preexistentes. Miramos que en la interpretación por el legislador, él siempre interpreta las leyes siempre y cuando su actividad se dirija única y exclusivamente a proferir las normas que atienden el sentido exacto de una disposición ya preexistente, con mismas a lograr un fácil entendimiento de la norma. En la hermenéutica, nosotros podemos mirar que hay casos perplejos donde hay duda. En este caso, la interpretación se debe aplicar a aquella que produzca efectos sobre aquella que no sea superflua. Cuando hablamos de superflua, en pocas palabras, que carezca de trascendencia, por ser connatural en el acto jurídico. Así el principio de interpretación, miramos que es conforme a la Constitución cuando haya varias interpretaciones, que se acogerá a la más proyectiva de los principios constitucionales, a la que el legislador crea que sea más necesaria para la ley. Gracias.